Bueno, Filipenses fue escrito en el 62-63 después de Cristo. Filipos era una ciudad donde, ¿os acordáis? El varón macedonio se le presentó a Pablo en una visión y le dice: pasa, Pablo, y ven hacia aquí, ¿no? Ven hacia Filipos, ven hacia Macedonia, porque te necesitamos. Entonces él estuvo predicando ahí el Evangelio. Fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel. Uno de los propósitos de esta epístola era eso, ¿no? Que los creyentes de Filipo estaban preocupados de que Pablo estaba en la cárcel y no lo entendían, ¿no? No entendían por qué el apóstol estaba en la cárcel, por qué tenía que pasar eso, y estaban preocupados, estaban ansiosos. Y estaban preocupados y ansiosos porque Pablo tenía un afecto cordial y un aprecio, ¿no?, por la congregación. Entonces se ve en el saludo y se ve también que Pablo les anima en el desaliento prolongado de su encarcelamiento. Entonces ellos estaban desalentados y entonces pues Pablo les anima, les habla del gozo, les habla de que se sigan ocupando de las cosas espirituales, les enseña, ¿no?, sobre el gozo en medio de las circunstancias de la vida, la importancia de la humildad, el servicio cristiano y la importancia de conocer a Cristo. Porque él dice, vamos a leerlo luego, que él tenía todo por basura por conocer a Cristo, ¿no? Entonces también les comenta que el enfoque primordial por encima de lo que cada uno de la iglesia de Filipos podría estar pasando, había un supremo llamamiento: conocer a Dios, conocer a Cristo y conocer su poder. Y es muy interesante y es de ánimo, ¿no?, esta epístola, donde despierta nuestros anhelos y nuestros deseos, ¿no?, de Dios, ¿no? Habla de las normas vigorosas de la vida cristiana, de aprender a ser humilde como siervo, proseguir hacia la meta a pesar de cualquier circunstancia, sobre todo regocijarse en el Señor siempre. En 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y como una especie les instaba, ¿no?, que a pesar de cuáles eran sus circunstancias, pues entonces en todas las cosas la gracia de Dios y la fortaleza de Dios estaría con él y también con ellos. Y él mismo piensa que sería en su liberación por causa de las oraciones de la Iglesia, ¿no?, que él iba a ser liberado pensando que la Iglesia estaba orando por él y que entonces serían libres de la ansiedad y del conocimiento de Dios sería crecido, ¿no?, para ellos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir leyendo y cada uno pues vamos a recibir lo que Dios tenga a través de su palabra, ¿no?, para cada uno. Pues quizás nos paramos en algún texto. La otra vez que leímos Colosenses fue de tremenda instrucción, ¿no?, nos edificó, ¿no? Y por otra parte, pues para hacernos ver que, por ejemplo, para leer una carta de Filipenses de cuatro capítulos, si la lees en casa, pues necesitas 25 minutos, 30 minutos para leerla. Ahora, si luego quieres leerla una segunda vez y pararte, pues... Pero ya en sí mismo la palabra de Dios tiene poder para edificarnos, ¿no? Dice Pablo a Timoteo: siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Tenéis la Biblia? Estamos en Filipenses 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta que Jesús venga.
En todas las cartas carcelarias de Pablo, constantemente él lo que hace en la cárcel es orar por todas las iglesias. Si algo se ve en todas las epístolas es que él constantemente está orando por la iglesia, a pesar de sus circunstancias personales. Yo creo que el motor de la oración tiene que ser el amor, ¿no? Cuando nos falta amor, también nos falta oración. Y yo creo que necesitamos eso, amor, para que nuestras oraciones sean efectivas. El amor de Dios, ¿no? Él tenía ese afecto por la iglesia y eso es lo que le motivaba a orar. Y estaba diciendo y pensando que el que comenzó en ellos esa obra de salvación, pues la iría perfeccionando, ¿no? Entonces estaba persuadido. Algo que estaba seguro es que Dios haría la obra en cada uno, conforme a su voluntad. Entonces, como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, ahí está la clave. Que la Iglesia esté en el corazón, que nuestras emociones y amor en medio de la Iglesia abunden en amor, ¿no? Dice que os tengo en el corazón y en mis prisiones. Significa que constantemente estaba acordándose, ¿no? Igual no estaba tan preocupado por salir, o no estaba tan preocupado por comer, o no estaba tan preocupado por la injusticia que estaba cometiéndose sobre su vida. Estaba preocupado por la Iglesia, ¿no? Y esto nos enseña también nuestro enfoque. Nuestro enfoque no tiene que estar tanto preocupado por cuáles son mis necesidades, sino nuestro enfoque tiene que estar preocupado por cuál es el reino de Dios y lo que Dios me llama a pensar y a sentir hacia su obra, ¿no? Dice, os tengo en mis prisiones y a todos vosotros sois partícipes conmigo en la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y surge la pregunta, ¿realmente cuál es nuestro afecto y nuestro amor en la Iglesia? ¿No? Es uno de los retos que tenemos, porque creo que la actividad cultista y activista en sí mismo no es algo que Dios quiere. ¿Cuál es el afecto y amor hacia los hermanos? ¿Cuál es la preocupación hacia los hermanos? De eso se trata, ¿no? Y es un reto para todos, ¿no? Entonces él dice que tiene a Dios como testigo, ¿no? Porque Dios me es testigo de cómo os amo. Dios es testigo de cómo está nuestro corazón. No podemos engañar a Dios, ¿no? Entonces el afecto y el amor entrañable, ¿qué nos mueve en las actividades y en los dones que ejercitamos en la Iglesia, ¿no? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Esto es lo que Pablo dice, que nuestro amor abunde aún más y más. Yo estaba pensando, y ha sido una de mis oraciones, Señor, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviera toda la fe del mundo, si levanto a los muertos, si tengo un don de predicación fabuloso, si soy un evangelista exitoso, si no tengo amor, de nada me sirve. Y esto es lo que realmente también el Espíritu Santo también nos quiere pues redarguir. Ahí está Sara, sí, es así. Entonces nuestra amor abunde aún más y más. Significa que el amor no tiene límites, el amor es poderoso, puede crecer, puede abundar. Y eso es uno de nuestros objetivos, que el amor abunde en tu corazón, en lo que haces. Que el amor abunde en tu sonrisa, que no sea hipócrita. Que el amor abunde en tu actividad, que el amor abunde en tus gestos, en tu moverte, en tu hacer, en tus oraciones. Ese es el amor que necesitamos. Porque sin amor nada somos. Somos como címbalo que retiñe. Es como un mal sonido que retiñe, no da bien la nota, es mejor que no toques, ¿no? Y es así. Entonces dice que vuestro amor abunde aún más y más. Uno de nuestros retos, hermanos, es que cada uno ore para que su amor abunde, porque sin amor nada somos. Y que abunde en ciencia y en conocimiento,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobar lo mejor, ser sinceros y ser irreprensibles. Pablo estaba pensando en que esa iglesia que había levantado era una iglesia que estaba Dios edificando y que en esa edificación cada uno aprobaría lo mejor, haría las cosas con sabiduría y conciencia, entendiendo las decisiones, los motivos, los sentimientos, todo, ¿no? Valorar. ¿Para qué? Para aprobarlo mejor y hacerlo mejor y ser sinceros. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, eres irreprensible. Sí que caemos y hacemos a veces las cosas mal, pero en la totalidad de la vida, ¿qué es lo que nos ha movido, ¿no? De eso se trata. Y luego dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia, significa frutos de cosas bien hechas, ¿no? Bueno, aquí llega una de las cosas teológicas más gloriosas del Nuevo Testamento. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, no es para retroceso. Dice él: yo estoy en la cárcel, pero esto no es para retroceso. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Significa que todo el pretorio romano, la corte romana, el pueblo romano, Pablo sin hablar ya estaba predicando. Incluso a veces las cosas que ocurren en nuestra vida, puede ser que el Señor esté usándolas para que otros vean también, ¿no? Así que Pablo, su carcelamiento no lo veía ni como una derrota, sino lo veía como un avance, un propósito divino y algo que tenía que redundar para mayor gloria de su reino, ¿no? La mayoría de los hermanos, también cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de las palabras sin temor. O sea que incluso los mismos hermanos se estaban animando, ¿no? Bueno, Pablo, el apóstol, el que nos llevó al Evangelio, el que nos ayudó a entender la salvación, con el que encontramos a Cristo, está en la cárcel. Pero eso les motivó a no tener miedo. Jesús dijo que a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Dice que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si a mí me desecharon, a vosotros también. ¿Y cómo nosotros nos podemos animar con las aflicciones de Cristo? ¿Nos podemos animar con los sufrimientos de otros hermanos? Por entendiendo que ellos pueden y yo también puedo. ¿Por qué no? Nosotros no estamos padeciendo absolutamente apenas nada comparado con otro contexto social que viven nuestros hermanos. Dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no son sinceros y lo que quieren es buscar añadir aflicción a mis prisiones. Pablo tenía enemigos, ellos predicaban un pseudoevangelio, pero un evangelio diluido, y que lo que querían pues era hacerle frente a Pablo, ¿no? Con la doctrina que él traía, especialmente judaizantes, que no querían que se convirtiesen al Evangelio. Querían que siguieran en la ley. Ellos predicaban a Cristo por contención. ¿Se puede predicar a Cristo por contención? Sí. ¿Se puede predicar a Cristo por envidia? Sí. ¿Se puede predicar a Cristo por competitividad? Sí. ¿Se puede predicar a Cristo para ganar almas y pensar que yo soy mayor que los demás? Sí. Existe. Entonces, pero gracias a Dios que hay otros que predican por buena voluntad, ¿no? Dice el versículo 17, pero los otros por amor. Hermanos, yo creo que el amor realmente es algo que tenemos que buscar de Dios. El amor es de Dios. Y tenemos que pedir a Dios que nos llene de amor, ¿no? Así que predicar por amor. Jesús entregó su vida
por amor. Hemos cantado esa canción, ¿no? Tan bonita, ¿no? El amor fue su motor. Si habría sido el prestigio, la multitud, habría fallado. Pero el amor nunca falla. Todas las cosas que hacemos por amor no fallan. Damos en el clavo. Aunque quizás algunos no estén conformes, pero si tú haces las cosas con amor, no fallas. Si las hacemos por contención, fallamos. Y es algo que tenemos que valorar también en nuestro interior. Bueno, una asignatura pendiente este año. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que veía, incluso a sus enemigos, les veía como un instrumento de Dios. Cristo es anunciado. No es anunciado bien, pero bueno, pues su nombre por lo menos se propaga, ¿no? Aunque en el fondo, claro, no está mal, no está bien, ¿no? Pero sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Bueno, la Biblia dice que si amamos a Dios, nunca seremos avergonzados. Piensa, nunca vas a ser avergonzado. Nunca. Nunca vas a ser avergonzado si tú amas a Dios y te entregas a Él. Sufrirás, sí, pero avergonzado no. Entonces tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Él dice, yo no voy a ser avergonzado, yo estoy aquí, mi conciencia está limpia. Sé cuáles son mis motivaciones, sé cuál es mi deseo, sé dónde estoy mirando, sé lo que Cristo quiere y yo quiero colaborar con Él. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice Pablo, no me avergüenzo de mis prisiones, no me avergüenzo aunque los demás piensen que estoy mal, que estoy torcido, que soy merecedor de esto. Dios es el juez. Nosotros los hombres no somos jueces, Dios es el juez. Y por lo tanto Él estaba descansado. Así que, aunque no será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él estaba pensando, bueno, si me van a cortar la cabeza, es igual, Cristo va a ser glorificado. De alguna manera Él se glorificará en mi muerte. De alguna manera Cristo se glorifica en nuestros sufrimientos. Cristo se glorifica en nuestras tribulaciones. Cristo se glorifica en nuestras situaciones. ¿Por qué? Porque si esas situaciones son consecuencia de mi entrega y mi obediencia a Cristo, entonces todo será para bien, aún en la muerte. Y eso es lo que Pablo tenía en mente, ¿no? Y luego sigue diciendo, que es una de las grandes expresiones maravillosas del Nuevo Testamento. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Qué mente, ¿no? Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice él. Yo me gustaría partir ya, estar con Cristo, dice, lo cual es mucho mejor que estar en la carne. Pero bueno, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así el Señor nos tiene aquí sobre la tierra, es porque tenemos que aportar y colaborar y hacer algo por su reino, porque es por lo que estamos, para lo que estamos. No hay otra motivación más elevada. Y entonces nosotros también tendríamos que decir, podría ser, Pablo nos ayuda a hacer una oración. Señor, si voy a estar en la carne, quiero estar por ti, por tu reino, por cómo te puedo glorificar, cómo te puedo servir, cómo puedo exaltarte, cómo puedo glorificarte en mi vida. Y pensar que morir es mejor.
Así que, y confío en esto, y dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros. Dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Él pensaba que podía ser provechoso, que podría ser útil, que podía ser un instrumento para edificar la Iglesia, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y luego sigue diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea que nos dice que nos comportemos como merece nuestro Padre Celestial. Nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento ejemplar. Tenemos que glorificar a Dios con lo que somos. Tenemos que presentar a Dios con lo que tenemos y con lo que somos. Y estar unánimes, sintiendo, dice, firmes en un mismo espíritu. A veces qué difícil es esto en la Iglesia. Pero unanimidad en el Espíritu Santo, en la diversidad. ¿Para qué? Para combatir unánimes por el Evangelio. Hay un combate, no es mío, es un combate de todos. Y en nada intimidados por los que se oponen. Oposición, pues claro, pero no intimidarnos, sabiendo que Dios es poderoso. Para aquellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea que Pablo quería completar el gozo no por el hecho de salir de la cárcel, sino por el hecho de ver que la Iglesia estaba unánime y que iba hacia adelante con gozo. Y eso es lo que produce gozo también en nosotros, en la unanimidad del Espíritu, ¿no? Pero eso era lo que buscaba el apóstol Pablo también en la Iglesia, ¿no? En Gálatas dice que otra vez vuelve a sufrir dolores de parto. Pablo a los Gálatas les había dado a luz y otra vez les tenía que dar a luz porque se habían torcido, ¿no? Era como decir, otra vez dolores de parto, otra vez volver a sufrir por la Iglesia, ¿no? Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, aún también se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Otra cosa, otra asignatura pendiente, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Otra asignatura, ¿no? Parecernos a Él en ese sentir, ¿no?, que hubo en Él, de como Él nos sirvió, también nosotros, ¿no? Y ahí viene el exaltamiento. Dios nos exalta cuando nosotros nos humillamos y entendemos que no somos nada, solamente instrumentos de Dios, que Dios le ha placido usarnos, sin más. Iba a leer 2 versículos de Apocalipsis, luego, si quizás da tiempo. Por tanto, amados míos, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La ocupación de la vida cristiana. Cuando estamos desocupados en la vida cristiana,
entra todo tipo de tentaciones, todo tipo de pensamientos, todo tipo de corrientes. Cuando tú estás ocupado en la oración y en la lectura, tienes ahí algo infranqueable. Cuando estamos ocupados, estamos despiertos. Y eso es lo que tenemos que hacer, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si perdemos las salvaciones, no podemos perder tanto. Entonces, Dios produce eso, ¿no? Bueno, otra 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice que lo que hagamos lo hagamos sin murmurar y sin contender, porque es posible, y eso lo tenemos que discernir también en nuestro corazón y pedir perdón a Dios. Porque si estamos sirviendo y murmurando, o sirviendo y contendiendo, pues entonces no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas sin murmurar y sin contender, sin compararme, sin pensar que yo hago mejor, sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles. Significa que el Señor no nos reprenderá si hemos hecho, por lo poco que hagamos hecho, lo hemos hecho con amor, eso tiene valor. Pero si hacemos, como decía en Mateo, apartaros de mí, no os conozco, en mi nombre habéis profetizado, en mi nombre habéis hecho milagros, en mi nombre... Pero apartaros de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué hacían todo eso? Porque tenían otras motivaciones. Dios va a probar nuestras motivaciones. Y a nosotros nos interesa que seamos aprobados por Dios y que nuestras motivaciones sean correctas. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y Pablo dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo se parecía a Cristo, ¿no? Él estaba dispuesto a entregar su vida en beneficio de la Iglesia. Y en alguna medida nosotros también, ¿no? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Epafrodito. Porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre, Epafrodito, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esta iglesia apoyaba económicamente a Pablo, ¿no? Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Que parece un poco egoísta, ¿no? Y de no, menos mal que el Señor nos ha llevado a Epafrodito, si no me habría dejado muy colgado aquí, ¿no? Pero el Señor dice, tuvo misericordia de él. Estaba a punto de morir, pero Dios lo levantó. Aleluya. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En los viajes que él hacía, siempre arriesgaba su vida. Y él era pues el que estaba apoyándole, ¿no? a Pablo. Cuando el versículo 21 habla de que cada uno busca lo suyo propio y no los de Cristo Jesús, tenemos que pensar que sí que tenemos cuestiones personales, ¿no? Pero sobre todas las cosas, por encima de cuáles son nuestros deseos,
nuestras necesidades, nuestras emociones, o cómo queremos encajar la vida a nuestra manera. Por encima de todo, tenemos que buscar lo que es de Cristo Jesús. Y eso es algo que tiene que cambiar aquí en nuestro corazón, que también lo tenemos que hacer con la ayuda del Señor, ¿no? Que lo que no es primero tiene que volver a ser primero, para que también el Señor sea glorificado en esto, ¿no? Cuando habla de que cada uno busca lo suyo propio, a veces hay que decirlo, ¿no? Que el hecho de ser ministro, misionero, puedo ser un buen estudiante, entusiasta. Hay ministros que predican, enseñan, pastorean o escriben por un genuino interés, no por un genuino interés en la difusión del Evangelio, sino por sus propios intereses, su gloria, su prestigio o su ambición egoísta. En lugar de procurar agradar al Señor, procurar bien, no complacer a las personas y ganar su favor, tales ministros no son verdaderos siervos del Señor. Bueno, tenemos que complacer al Señor, no tanto complacer a los demás. Y también tenemos que servir al Señor y no buscando lo nuestro propio, porque también puede haber esa mentalidad y la hay, que yo sirvo al Señor y así Él luego me dará. Pero eso es una mentalidad, no es una mentalidad sana. Yo sirvo al Señor porque Él se lo merece, yo no soy digno, aunque yo no reciba nada, no me importa, yo le seguiré sirviendo por lo que Él es. No voy a servirte, Señor, pero entonces me darás. Y es como un trueque que nos hace cristianos con una visión muy baja, ¿no?, de lo que es el Evangelio. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ya os va sonando, ¿no?, este texto. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, dice Pablo, se enorgullece, ¿no? Circuncidado el 8º día, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo conocedor. En cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Así que entonces Pablo estaba pensando que su ganancia era conocer a Cristo, no era tanto retener las cosas de su pasado. El haberla retenido habría sido consecuencia de haber perdido lo que Cristo le estaba ofreciendo. Es un intercambio, ¿no? No es que yo pierdas, gano. En Cristo gano, recibo más de lo que yo me puedo quedar. Y pensando en nuestra justicia personal, ahora en la alabanza estaba sintiendo eso también. Que qué bueno es que puedo estar en tu presencia, pero no por mi justicia. No puedo estar en tu presencia, pero no por quién soy o dejo de ser. ¿Qué hago o no hago? ¿Qué he conseguido o no conseguido? ¿Qué he servido o no he servido? Estoy en tu presencia por tu justicia, no por la mía. ¡Qué liberación! ¡Aleluya! Una tremenda liberación. Saber que estás en la presencia de Dios por pura gracia y pura misericordia. Sin echar en mente eso, es que yo soy, yo he hecho, yo hice, yo estuve, yo... Vaya rollo. Es que liberarse de esas cargas, ¿no? Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. El Pablo dice que lo había dejado todo porque él quería conocerle, quería conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Eso también, sufrir por Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
no que lo haya alcanzado ya. O sea que Pablo estaba pensando que todavía no lo ha alcanzado. Hermanos, todavía nosotros no hemos alcanzado la meta. Dice que Pablo decía que yo quiero alcanzar la meta, tengo que seguir muriendo. Tengo que seguir dejando atrás mi pasado, tengo que seguir muriendo al pecado, tengo que seguir muriendo a mi propia justicia, tengo que seguir vaciándome para que Él me llene y pueda alcanzar la meta. Porque estamos en tiempos difíciles. Probad los espíritus, no todos los espíritus son de Dios. Y hay muchos espíritus que tenemos que saber discernirlos para no ir en esa corriente que nos quieren llevar, ¿no? Si en alguna manera llegase, ¿no? Dice Pablo, bueno, no he alcanzado la meta ya, ni que ya sea perfecto, gloria a Dios. Pablo no era perfecto, y tú y yo tampoco. Pablo no era perfecto. No vamos a alcanzar la perfección aquí. Ni tampoco nuestra meta es que llegamos a ser perfectos, nunca lo vamos a ser. Pero dice, sí que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fue también alcanzado por Cristo Jesús, la victoria, la meta, hasta el final. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, vuelvo a decir otra vez, pero una cosa hago, que es lo que tenemos que hacer nosotros también, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? A veces podemos pensar en nuestros logros del pasado, en lo que yo hice, en lo que yo fui, ¿no? Todo este tipo de cosas, en las pruebas, en las malas experiencias. El pasado es el pasado que tiene que estar aquí. Lo que tengo es un futuro y ese futuro lo tengo que conquistar. Lo que queda atrás, y dice, extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué es lo que está por delante? La vida. Y entonces ahí sí que nosotros podemos tomar decisiones. Prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Un piso, un coche, una novia, una esposa, 3 hijos sanos? Está bien, es una parte. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta es la salvación de nuestras almas. Así que prosigo a esa meta, ¿no? Hay una expresión que dice que no te duermas en los laureles. No nos podemos conformar con victorias del pasado. No podemos conformarnos con que el Señor me ayudó ayer y tuve esa victoria y Dios no. A la meta hay más, ¿no? Y quedarme ahí con ese laurel, ¿no? Algunos de nosotros siempre estamos hablando del pasado. Es que en el pasado hice, fui, alcancé, pero el pasado está ahí. Empieza a pensar lo que vas a alcanzar, ser en el futuro también. No nos durmamos en los laureles. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, la vida pasa hoy. A ver, nos vamos a ver en el cielo, ¿eh? Allí nos vamos a saludar. Hombre, hermano de la iglesia de Beasain, aleluya. Aquí estás tú conmigo, bendito sea Dios. Allí, a la meta, aleluya. Aunque algún hermano decía, no sé cómo voy a aguantar algunos en el cielo. Uy, si le veo a mí que en el cielo, no sé si lo voy a aguantar. Igual tiene razón, ¿eh? Pero el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si alguna cosa sentís, también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, tenemos que someternos a personas que se lo merecen. Personas con testimonio, que se conducen según la palabra de Dios, que sea un ejemplo en espíritu, fe, pureza, en todo. La Biblia no quiere que nos sometamos a cualquier ministerio. Yo no lo estoy diciendo por mí, ¿eh? Dios lo sabe. Tenemos que someternos a personas que son dignas. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Claro, hay
muchas imperfecciones en los ministerios, pero tenemos que discernir a las personas y los ministros. Según el ejemplo que tenéis en nosotros, según se conducen, según lo que habéis aprendido de mí. Él se ponía como ejemplo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados, si deseamos gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres también están escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres tienen que estar ahí, escritos en el libro de la vida, pero está pidiendo que les ayuden a estas dos hermanas, Evodia y Sintique, que estaban siempre en conflicto, para que tengan un mismo sentir en el Señor, que dejen de pelear, que sean de un mismo sentir. Ayúdalas a entender la importancia de la unanimidad, la importancia del mismo sentir. Y sí, eran hermanas que habían colaborado, eran fieles hermanas, pero tenían un problema de personalidad, una con la otra, y tenían que arreglarlo. La Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero si hay algo que uno tiene que hacer para que haya unanimidad, pues lo tienes que hacer. ¿Para qué? Porque eso es importante para Dios, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra mirada, nuestra vista, no mirando este mundo, sino, como dice Pedro, puestos los ojos en Jesús. Y entonces la paz de Dios entonces gobernará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Así que demos gracias a Dios por lo que tenemos, regocijémonos en las circunstancias, seamos fieles, obedientes. Bueno, tenemos un curso por delante este año. A ver si aprobamos en junio del año que viene. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, que le estaban ayudando. Pero os faltaba la oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy puesto en estrecho, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando los parámetros de este mundo nos dan un nivel tan alto y nosotros nos podemos sentir que no tenemos nada, pues entonces podemos aplicar esto, que estemos contentos con lo que tenemos. No busquemos más. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Esto es lo que decíamos antes.
que no le importaba a Pablo tanto recibir, le importaba que ellos iban a recibir de Dios por haber sido generosos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él estaba pensando siempre que el esfuerzo de la Iglesia era para beneficio suyo, personal, de cada individuo que da y sirve, no tanto para el que recibe. Así que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestros sea gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué curioso, la casa de César. Hasta en la casa de César había cristianos. Hasta en la casa del rey Acaz, uno de los peores reyes, había gente que temía a Dios. Dios tiene corazones en todos los lugares, en los lugares menos insospechados. Menos insospechados. Estaba acordando una experiencia de hace 2 semanas. Y digo, bueno, Señor, a veces hay personas que salen y dicen, bueno, es curioso que Dios es fiel, ¿no? También. Muy bien, pues solamente pensemos. Esta carta la hemos leído, la puedes leer en casa en 20 minutos, puedes meditarla y usar otros 20 minutos más, y 40 minutos y fijaros todo lo que hay aquí. Pero claro, esto nos reta. Es la cosa que, como he leído como hemos mencionado el versículo, que toda palabra de Dios es útil para instruir, corregir. La palabra de Dios nos corrige, también nos capacita. ¿A fin de qué? De servir mejor a Dios, ¿no?